¿Claudia Sheinbaum se está divorciando lentamente de Andrés Manuel López Obrador? Pues si nos atenemos al perfil que está eligiendo Claudia Sheinbaum para su gabinete, sí está rompiendo abiertamente con López Obrador, quien desde un principio dejó claro que no le importaba nombrar en esas carteras a gente que no supiera ni madres del tema. Con que tuvieron un 10% de capacidad y un 90% de lealtad, todo funcionaba sobre ruedas y nos deja un país hecho un guiñapo, faltaba más. Claudia Sheinbaum, por el contrario, está eligiendo gente con un perfil muy técnico, obviamente recordándonos a los viejos un nombre o una forma en la que se denominaba de manera muy despectiva a la gente que formaba parte del neoliberalismo, los tecnócratas. Ahí se la dejo de tarea a usted. ¿Qué le parece si analizamos rapidísimo los perfiles de los nuevos integrantes del gabinete de Claudia Sheinbaum que fueron elegidos el día de ayer? Luz Helena González va a la Secretaría de Energía. Muy interesante este perfil, porque esta mujer tiene un amplísimo conocimiento del tema financiero y presupuestal. Esto quiere decir entonces que va a estar muy ligadita y de la mano con Ramírez de la O, el secretario de Hacienda, para entonces hacer una sinergia, sobre todo en el tema de empresas. Ojo también con este dato. Luz Helena González va, pues obviamente por ser la secretaria de Energía, necesaria y forzosamente va a ser la presidenta del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad y de Pemex. Ojo con ese dato, que obviamente, por ser un perfil completa y totalmente técnico, va a romper entonces con esa inercia, con la inercia puesta por López Obrador, quien nombró en ese espacio, por ejemplo, a personajes de muy dudosa calidad como lo es Manuel Bartlett. ¡Ay, Dios mío! Habrá que ver cómo está este asunto. A ver, ahí le va otro perfil muy interesante. Bueno, de entrada, David Kersenovich, también secretario de Salud. Es un profesional de la salud, eso también hay que reconocerlo. Algo muy distante a lo que tenemos ahorita como secretario de Salud, que es Jorge Alcocer, que nunca lo vimos y cuando lo vimos nomás fue para decir pura idiotez, así de plano. Y también esto tendería entonces a alejarse también de perfiles como lo fue, por ejemplo, el doctor Muerte, Hugo López-Gatell, el irresponsable subsecretario de Salud, que es responsable de un montón de muertes innecesarias durante la pandemia. Hay que reconocer también esa parte. Ojo también con esta parte, ¿eh? Raquel Buenrostro. En este momento ella funge como secretaria de Economía y con Claudia Sheinbaum va a pasar a la cartera de la Secretaría de la Función Pública, lo cual es muy relevante. Mire, nada más y de esto que hemos estado revisando. Ella es especialista en iniciar pesquisas relacionadas con funcionarios públicos, incluso desde este momento, a pesar de estar en este momento en otra función en la que no debería de estar, y sobre todo también en el tema de las grandes empresas. Buena para cobrar, muy buena para cobrar. Entonces, va a estar bien interesante cuál va a ser el desempeño, pero sobre todo, llega una parte que no le es ajena. Técnicamente es la más apta de todo el gabinete, precisamente para la Secretaría de la Función Pública. Es muy interesante y obviamente también con la idea de hacer una sinergia con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A ver, el nombramiento también del secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina, experto en materia de obra pública. Su currículum es no solamente intachable, sino que además es de una larguísima trayectoria en materia de obras. Y obviamente egresado de la UNAM, por supuesto. Entonces, eso deja bastante claro cuál va a ser la impronta de Claudia Sheinbaum en su gabinete. Incluso ayer mismo se dio a conocer, antes de la hora en la que se dieran a conocer estos puestos, también un puesto del tema digital, para dar más o menos una idea de cuál va a ser la urgencia que tiene Claudia Sheinbaum en cuanto entre a su gobierno, que es precisamente modernizar al gobierno, algo a lo que no solamente renunció López Obrador, sino incluso lo vio con total y absoluto desprecio, hay que decirlo. Insisto, esto
En una primera lectura, efectivamente parece un divorcio por parte de Claudia Sheinbaum, o por lo menos una forma muy distinta de hacer gobierno a la de su antecesor, que fue hacer gobierno con gente que no sabía ni madres. Insisto, cuando éramos jóvenes, la palabra neoliberalismo, esta forma de hacer, entre comillas, pequeño al gobierno y grande a la iniciativa privada, el neoliberalismo se convirtió, nada más aquí en México, en una palabra, en una mala palabra. De hecho, se convirtió en un epíteto, en un insulto. ¡Qué ironía! Sáltese un tantito la frontera, sáltese el charco y se dará cuenta usted de que el neoliberalismo no es nada mal visto en el mundo, nada más aquí porque estamos tarugos los mexicanos. Pero como parte intrínseca del neoliberalismo, quienes operaban en México el neoliberalismo eran en su mayoría tecnócratas, sí. El tecnócrata, obviamente, es este técnico, este experto metido a hacer política y que tanto se vilipendió a los gabinetes de Salinas de Gortari, de Ernesto Zedillo y así. Vuelven los tecnócratas. Ahí se lo dejo usted de tarea.